Bienvenidos a este canal donde cada historia es un nuevo universo. Cada fanfic, un viaje sin retorno. Atrévete a descubrirlos en Monarch TL. Esto va a ser fácil, murmuró Xialan con una gran sonrisa mientras ambos entrábamos al círculo de entrenamiento. No te confíes demasiado, jovencita. El iniciado Shan ha llegado a esta ronda igual que tú y ha mostrado más variedad en su enfoque que la mayoría de los iniciados, replicó el maestro Drayig. Resistí el impulso de sonreír con sorna ante el elogio. Había ganado mi primer combate gracias a un TK en el momento justo. El segundo terminó cuando calenté demasiado el sable de luz de mi oponente para que no pudiera sostenerlo, lo que me permitió tocarlo las 3 veces necesarias antes de que pudiera volver a levantarlo, y mi tercer combate lo gané al permitir que un ataque me atravesara, lo que me permitió colocar mi espada en el cuello de mi oponente mientras se tambaleaba hacia adelante al encontrar solo aire. Sentir un sable de luz atravesarme fue un poco nauseabundo, pero me ayudó a llegar al cuarto asalto. Ahora, si pudiera lograr un milagro y vencer a Xialan, haría una lucha libre y completaría el último de los 3 objetivos principales de la misión pruebas del iniciado. Es cierto, maestro, pero nunca me ha marcado en combates, respondió Xialan al maestro de batalla. Ni a ningún otro miembro de nuestro clan. Le sonreí con sorna mientras nos movíamos a nuestras posiciones iniciales. Quizás fue a propósito. Al fin y al cabo, no soy miembro de tu clan, así que ¿por qué iba a revelarle todos mis secretos a alguien en quien no confío? La sonrisa de Xialan vaciló un poco ante mis palabras incluso cuando el maestro Drayig salió del círculo. Prepárense, dijo mientras se alejaba. Se oyó un leve zumbido al activarse la red de seguridad. Sonó el gong, recibí los avisos de que Precog, Bullecta y mi Players Mind se habían activado y encendimos nuestras espadas. Xialan adoptó una postura inicial estándar de Atarum mientras yo adopté Makasi. Necesito que deje de jugar, pensé mientras caminábamos lentamente alrededor del círculo. Mantuve la mirada fija en ella, esperando una señal de lo que planeaba. Casi sin pestañear, había salvado la distancia que nos separaba y cambié mi peso para desviar su ataque. Moví mi espada con la esperanza de cortarla al aterrizar, pero giró con gracia y se deslizó bajo mi espada, fuera de mi alcance. No está mal, dijo con una sonrisita. Te has estado conteniendo. Le devolví la sonrisa, dejándola pensar que esa era la razón por la que había perdido tantos combates y no el hecho de que yo no había sabido usar la fuerza correctamente. Veamos cuánto, añadió antes de abalanzarse sobre mí. Si no fuera por la mente del jugador, tal vez me habría asustado por la velocidad con la que se movía, pero gracias a ella no lo hice, y mi espada se movió rápidamente para encontrarse con la de ella, guiándola lejos de mi cuerpo con el mínimo esfuerzo, como Makasi estaba diseñado para hacer. Ella saltó sobre mi cabeza, balanceándose mientras lo hacía, y yo giré y me agaché simultáneamente para intentar evitar el ataque. Xia. Gritó Drayig, y miré mi registro de combate para ver que había perdido unos 15 puntos de vida, lo que significaba que no había sido lo suficientemente rápido. Definitivamente eres mejor de lo que esperaba, dijo Xialan mientras yo retrocedía para aumentar la distancia entre nosotras. Pero aún no eres lo suficientemente buena. Saltó hacia mí, con la espada en alto, y yo alcé mi espada para bloquear la suya. Aunque esta vez levanté una mano de mi sable de luz para agarrar la suya, entrelazando nuestras espadas. La velocidad mata, respondí mientras ella intentaba apartar la mano, mientras yo usaba la fuerza para enfriar rápidamente sus manos, las mías y su sable de luz. El hielo se formó casi al instante alrededor de nuestras manos. Ignoré el frío y empujé hacia adelante, intentando atrapar su cabeza entre las 2 espadas de energía. Tras un instante de shock, ella hizo lo mismo y nuestros rostros se acercaron cada vez más mientras ambos empujábamos con todas nuestras fuerzas. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras las cuchillas se acercaban a mí. No. Es suficiente. Gruñó cuando empecé a sentir el calor de la cuchilla en mi cuello. Mierda. Es mayor y más fuerte. Necesito encontrar la manera de subir mis estadísticas. ¿Pero qué? Sonreí con sorna al pensar en una idea loca y adelanté la cara, planeando darle un cabezazo. Sin embargo, ella sintió mi movimiento e inclinó la cabeza, tratando de evitar el golpe, lo que provocó que nuestros labios se encontraran. La reacción fue instantánea. La cabeza de Xialan se echó hacia atrás en estado de shock, perdió el control y la empujé hacia atrás, tirándola al suelo con ambas cuchillas contra su garganta. Sin la mente del jugador, dudo que hubiera estado en mejor estado que ella, pero con ella en el piso, aproveché la ventaja que me dio su shock.
Ganadora, Shan, dijo Dragigo, y apagué mi sable de luz, terminé el hechizo de frío en la mano de Xialan y retrocedí, agradeciendo mentalmente al PTB por la mente del jugador, mientras maldecía por haber besado a una maldita niña. Al cruzar la mirada con ella, creí ver un destello en ellos mientras se llevaba la mano libre a los labios. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Preguntó lentamente mientras un dedo trazaba el contorno de sus labios. Quería distraerte, respondí, extendiéndole la mano. Quería darte un cabezazo, pero te moviste y. Mi voz se fue apagando, pues aunque ninguna emoción nublaba mis pensamientos, no encontraba palabras para disculparme por besar a una niña de 8 años cuando tienes 28, por dentro. Lo siento. No, no pasa nada. Me dedicó una débil sonrisa y aceptó la mano. Mientras la levantaba, mi otro brazo fue hasta su cintura para sostener su peso y ella inhaló profundamente en voz baja. ¿Estás bien? Pregunté lentamente, preguntándome si el beso había tenido más efecto del que creía. Siguió sonriéndome mientras nuestras miradas se cruzaban de nuevo y sus mejillas se sonrojaron un poco. Ese sí. Eso fue simplemente inesperado. Su sonrisa se ensanchó un poco. Y diferente. La sonrisa se transformó en una mueca burlona. Solo ten más cuidado de ahora en adelante. Está bien. Y, de nuevo, lo siento. Haré lo que quieras para compensarte, respondí con sinceridad. Sus mejillas se sonrojaron un poco más al oír mis palabras. Lo recordaré. Ella pasó junto a mí, dejando que su mano rozara el dorso de la mía y me quedé allí por un momento tratando de ignorar las aparentes señales de su coqueteo conmigo. ¿Sucede algo, iniciado? Al oír la voz firme, me giré y vi al maestro Doku de pie en el círculo con otros 2 iniciados. Me observaba con el ceño fruncido. No, señor. Solo pensaba que quizá usé la distracción equivocada. Si me disculpan. Pasé junto a él y a los 2 iniciados, y caminé rápidamente hacia donde estaba reunido el clan dragón. Noté que Xialan estaba hablando rápidamente en susurros con Trudia y Gil. La más joven de las 2 me dio una gran sonrisa cuando me sorprendió mirándola. Teniendo una idea de lo que estaban discutiendo, me senté al lado de Jaeman, lo más lejos que pude del trío sin dejar de sentarme con el clan. Bueno, eso fue diferente, dijo David con una sonrisa desde el otro lado de Jaeman, sin apartar la vista del círculo de entrenamiento. No creo haber visto nunca a alguien besarse para ganar un spar. Me reí un poco y me froté la nuca. En retrospectiva, cada vez me parecía más una mala decisión, a pesar de la misión. Sí. Solo quería darle un cabezazo, pero se movió y. Bueno, respondí nervioso. ¿Y qué tal crees que le irá a Serra? Preguntó Jaeman, inclinando la cabeza hacia el círculo. Sentí un escalofrío al ver que una de las iniciadas que había entrado al círculo con Doku era la chica que sospechaba que estaba un poco enamorada de mí. Joder, murmuré al darme cuenta de que no le había dicho nada al salir del círculo y que ella solo me había visto besar a su amiga barra arriba a la plena vista. Estoy muerta. Oye, no es tan malo. Seguro que Serra lo entiende. Las palabras de David se interrumpieron cuando sonó el gong y Serra saltó hacia su oponente, asestando un golpe rápido y agresivo de una forma que nunca antes había visto. Su oponente, que parecía un poco mayor que ella, se tambaleó hacia atrás ante la poderosa embestida. ¿Qué demonios? Murmuré mientras Serra asestaba 2 golpes rápidos antes de barrer las piernas de su oponente y clavar la culata de su sable en el pecho del otro iniciado. Ganador Keto, gritó Doku y me giré para mirar a David. ¿Qué fue eso? Se rió entre dientes y se frotó la nuca. Supongo que canaliza su ira en sus ataques. Diría que es Huyo, forma 7, pero eso no se enseña a nadie por debajo del rango de caballero. Respondió, añadiendo otra risita nerviosa al final. Ajá, fue todo lo que pude decir mientras la chica salía del círculo y se acercaba a nosotros. En mi interior, me preocupaba haberla lastimado más de lo esperado y que acabara de tener su primer encuentro con el lado oscuro de las emociones y la fuerza. Me puse de pie mientras se acercaba. Serra, escucha. Me interrumpió cuando pasó junto a mí, golpeándome el hombro de una forma que consideré intencionada. Me tambaleé hacia atrás, cayendo de culo al suelo, y la observé mientras salía furiosa del pasillo. La única señal visible de la ira que sospechaba que la invadía eran los puños apretados que mantenía a los costados. Extrañamente, no se balanceaban al ritmo de sus pasos. ¿Qué fue eso? Preguntó Jaeman mientras él y David me ayudaban a levantarme. Ni idea, dije, pero en mi interior sabía que la había lastimado emocionalmente al besar accidentalmente a Xialan.
Suspiré al tener que lidiar con estas tonterías de la infancia y miré a los otros dos chicos. Nos vemos luego. Me alejé, con la esperanza de encontrar a Serra y hablar con ella. No tardes mucho. La batalla campal empieza en menos de una hora, gritó David mientras salía del pasillo. Miré en ambas direcciones del pasillo, pero no vi rastro de ella ni de nadie más. Envié un ping con detección de fuerza, pero detectó a más de 100 personas en un radio de 400 m, sin saber en qué dirección se había ido, no tenía forma de identificarla. Maldita sea. Gruñí y le di un puñetazo a la pared. Solo podía relajarme antes de la pelea y esperar que Serra se calmara antes. Supongo que esto es lo que me pasa por solo preocuparme por ganar una misión y repartir con niños que no han conocido nada más que el templo, pensé mientras caminaba hacia el comedor. Aunque me detuve al revisar mi registro y vi una nota roja. Advertencia de uso de habilidades. Has intentado acceder a una habilidad limitada por edad. Besos. Esta habilidad está vinculada a tu edad y, por lo tanto, no se puede ver ni mejorar hasta que alcances la edad requerida. Supongo que debería haberlo visto venir. Recordé que todas las habilidades adultas que me había dado en mi vida pasada estaban bloqueadas por edad, por lo que recibir la advertencia tenía sentido. Sin nada que hacer hasta la batalla campal en unas horas, seguí mi camino al comedor y planeé relajarme antes. Podría haber practicado Makashi, pero dudaba que unas horas extra influyeran mucho en mi resultado en la competición. Me quedé con los otros 7 iniciados en la batalla para aquellos de 10 años o menos y respiré profundamente cuando el maestro de batalla y los 2 maestros que lo estaban ayudando entraron al salón. Una vez que nos reunimos para la final, pero antes de entrar a la sala de entrenamiento, hablé con Aira sobre colaborar para desalojar a algunos de los demás hasta que solo quedáramos Serra y nosotros. Ella se mostró receptiva a la idea, pero Serra simplemente me fulminó con la mirada cuando intenté planteársela. Le expliqué despacio y con calma lo que había pasado con Xialan, asegurándome de decir que solo buscaba ganar, pero ella me trató con frialdad y me irritó tanto que me marché antes de enfadarme por su comportamiento infantil. Técnicamente, ambos lo éramos, pero se suponía que éramos Jedi y estábamos por encima de las emociones, o así nos inculcaban los profesores en clase el significado del código sobre nuestras emociones. No estaba del todo de acuerdo con esos profesores, pero mantuve la cabeza baja y permanecí en silencio porque hacer olas no me iba a ayudar en ese momento. La mirada de Serra se intensificó cuando Xialan se acercó a desearme suerte, colocando su mano en mi brazo mientras hablábamos, y yo estaba rezando en silencio a la fuerza y a los PTB para que me tomaran como Padawan tan pronto como terminaran las pruebas, o podría simplemente dejar el Jedi para evitar esta estupidez infantil. Las reglas del todos contra todos son ligeramente diferentes, declaró el maestro de batalla Dragigo, de pie frente a nosotros con los maestros Bondara y Dooku. Como este evento ocupa toda la sala de entrenamiento, no hay forma de ser eliminado saliendo de ella. Sin embargo, saltar a la galería de observación superior resultará en la descalificación instantánea. También serás eliminado si recibes 3 golpes en zonas no críticas, si quedas atrapado en una maniobra de golpe fatal o si quedas inconsciente. Avisaremos cuando esto ocurra. Sin embargo, incluso si eres el único superviviente al final de la batalla campal, esto no garantiza la victoria. Revisaremos las grabaciones para asegurarnos de que el orden de eliminación sea correcto antes de publicar la clasificación final después de la cena. Hizo una pausa y nos sonrió a cada uno. Independientemente de cómo les vaya en la batalla campal, deberían enorgullecerse de ser los mejores de su edad con el sable de luz, pero recuerden que un sable de luz es una simple herramienta de los Jedi, no la solución. Se giró y salió del salón con Dooku y Bondara y 8 puntos en el suelo se iluminaron. Muévanse a la posición inicial designada, dijo una voz masculina desde los altavoces que nos rodeaban. Caminé lentamente hacia una de las fuentes de luz, tratando de no mirar hacia arriba al anillo de la galería que rodeaba el salón, ya que me enteré de que había algunos visitantes importantes en el templo hoy que deseaban hablar conmigo después de la pelea. Al principio me sorprendió que alguien de fuera del templo se preocupara por mi presencia allí, pero después de pensarlo un rato, me di cuenta de que mi llegada habría provocado algunas alarmas. El Senado Galáctico debe haber recibido un informe sobre alguien que llegó afirmando haber matado a un Sith antes de ser acogido por los Jedi, por lo que los políticos estarían curiosos, especialmente cierto senador de Naboo. Eso me preocupaba porque ya había llegado al radar de los Sith y posiblemente me había convertido en un objetivo para matar o convertir a su causa.
Saqué esos pensamientos de mi cabeza una vez más, mientras la luz que marcaba los 8 puntos de partida se desvanecía y los demás encendían sus sables de luz. Yo hice lo mismo, adoptando una postura Makasi y respirando hondo mientras sonaba una bocina y la habitación se iluminaba. Makasi no era una buena opción para esto, pero como mi única alternativa era Shicho, y esa era la forma más básica, tendría que adaptarme y sobrevivir lo mejor que pudiera. Da un paso atrás. Hice lo que me advertían y sentí el calor de un sable cuando pasó zumbando por donde había estado mi cabeza. Tonterías, me giré, bloqueando un golpe rápido de Serra antes de empujarla hacia atrás con Teka. Abrí la boca para intentar hablar con ella. Rueda a la derecha. Nuevamente seguí el consejo y así lo hice, pero gruñí cuando sentí un pinchazo en mi espinilla izquierda. Significaba que alguien me había atrapado. Miré hacia arriba y vi que un Twi'lek de piel verde se había enfrentado a Serra, aunque Serra atravesó las defensas de su oponente con facilidad, anotando 2 golpes rápidos en los brazos del Twi'lek. Viendo una oportunidad, empujé mi sable de luz hacia adelante y golpeé a la Twi'lek en la parte inferior de su pierna. Escuché la voz del maestro Draghi gritar, pero todo lo que dijo se perdió cuando Serra se giró hacia mí y atacó. Bloqueé, esquivé y seguí las advertencias de Precog lo mejor que pude, pero Serra era demasiado rápido y agresivo para mí en mi nivel actual y rápidamente me golpeó 2 veces más. El iniciado Shan ha sido eliminado, gritó Draghi y retrocedí, esperando suponiendo que Serra centrara su atención en los demás. Sin embargo, ella me atacó de nuevo y me vi obligado a hacer una pirueta para esquivar el golpe y, por instinto, llevé mi sable de luz hacia arriba, logrando cortarle la mano y haciéndole perder el control de su arma. Serra, cálmate. Dije mientras le ponía mi sable en la mano, pues no quería que la eliminaran porque su ira la obligaba a concentrarse solo en mí. Concéntrate en la lucha, iniciada. Intenté usar la fuerza para dar la orden y la vi parpadear un par de veces. Cam. ¿Qué? Vale. Se dio la vuelta y suspiré aliviado al ver que se disponía a hablar con alguien más. Eso no significaba que ya no estuviera enfadada conmigo, pero con suerte, su ira no la cegaba. Recogí el sable de luz que Serra había dejado caer y caminé hacia la salida, aunque noté un aviso parpadeante en mi registro. Poder de la fuerza descubierto. Compulsión. Es la capacidad de persuadir a un objetivo para que haga algo. La probabilidad de éxito depende de factores como la reputación, el estado emocional y la suerte. El entrenamiento en la fuerza, como el de un Jedi o un Sith, también afecta la probabilidad de éxito. Nota. Ciertas especies son inmunes a los poderes mentales de la fuerza. ¡Genial! No sirve de mucho en un edificio lleno de Jedi, pero supongo que incluso ellos son susceptibles a las emociones. Ahora tenía otro poder que subir de nivel, aunque cómo hacerlo sin usarlo con Jedi iba a ser un problema mientras estuviera atrapado en el templo. Por eso también no me había molestado en aprenderlo desde que llegué y lo descubrí en los archivos. Dejé caer el sable de luz en una canasta mientras las puertas del salón se cerraban detrás de mí, ignorando al Jedi que estaba allí de pie, y comencé a alejarme. Iniciado Shan, me giré al oír una voz que reconocí y me encontré mirando a Qui-Gon Jinn. He recibido instrucciones de acompañarte ante los miembros del Alto Consejo. ¿Desean hablar contigo? Sí, señor, respondí mientras caminaba a su lado por el pasillo. ¿Les dijeron por qué querían verme? Qui-Gon sonrió. No estás en problemas, de eso estoy seguro. Creo que esto tiene que ver con tu llegada y con los miembros del Senado que asisten al evento de hoy. Mierda. Creí que cuando dijeron después de la pelea se referían a más tarde, no justo después. Mierda. Hice todo lo posible por mantener la calma mientras seguía a Qui-Gon por los pasillos. Unas cuantas miradas para intentar determinar su edad, y tener una pista de dónde me encontraba en relación con la cronología de la película, fueron infructuosas, ya que, aparte de ver que probablemente tenía entre 40 y 50 años, no había nada que indicara la hora actual, y Obi-Wan no estaba presente. Ya sabía que el actual canciller era un humano llamado Cal Pana y que Palpatine había sido miembro del Senado durante poco más de una década, pero eso no me decía mucho. Estaba bastante seguro de que Cal Pana no era el canciller durante el episodio 1, pero no sabía exactamente quién lo había sido ni cuánto tiempo había ocupado el cargo antes de la invasión de Naboo. Esto es lo que me pasa por no haber visto el episodio 1 en casi una década y por el papel del ex canciller, que es relativamente poco importante, salvo por cómo fue destituido para permitir que Palpatine ascendiera al poder. Respiré lentamente al entrar en un ascensor y traté de ordenar mis pensamientos.
Cuando las puertas se abrieron y Qui-Gon salió, susurré en voz baja para activar la mente del jugador y ver mis estadísticas. Un cálculo mental rápido me indicó que tenía unos 20 minutos antes de quedarme sin puntos de jugador y la mente del jugador se detuvo automáticamente, así que esperaba que esta reunión no se alargara demasiado. Finalmente, nos detuvimos frente a una sala en una zona del templo donde no había estado antes. Estábamos en la torre central. Sin embargo, por la vista, supuse que estábamos 12 pisos por debajo de las cámaras del consejo. El gran maestro Yoda está dentro junto con otros miembros del Alto Consejo y del Senado, declaró Qui-Gon con una suave sonrisa. Solo quieren hablar contigo sobre cómo llegaste aquí y tus planes. Rió entre dientes y miró a ambos lados del pasillo antes de agacharse. Un consejo. Al tratar con políticos, responde concisamente, con precisión y con sencillez. Así no tendrán oportunidad de manipular las cosas para que se ajusten a sus propias narrativas. Sí, señor, respondí, ya conociendo ese consejo de mi vida pasada, al explicar a los superiores cómo salían mal las cosas o al ocultar hechos a quienes no quería que supieran lo que implicaba mi trabajo. Me habéis invocado, maestros, dije al cruzar la puerta, pensando que hacerme el leal iniciado facilitaría las cosas. Noté que el maestro hindú arqueaba ligeramente la ceja al verme dirigirme a ellos por sus títulos en lugar de mi habitual señor o señora. Ven, iniciado Shan, dijo Yoda, haciéndome señas desde donde estaba sentado con Windu, Sifo Dyas, Belfar y media docena de personas que no conocía. En hablar contigo el canciller Kalpana muy interesado está, añadió Yoda, señalando a un hombre mayor que estaba sentado frente a él. Canciller, dije lentamente, haciendo una leve reverencia para mostrar respeto por el cargo, y aparté la mirada de un rostro que estaba detrás y a su derecha. Palpatine estaba allí y me alegré de haber activado la mente del jugador antes. ¿Este es el hijo de Revan?, preguntó Kalpana, y mis ojos volvieron a encontrarse con los suyos, lo que me permitió observar sus rasgos. Era viejo, diría que tendría unos 70 años, con su cabello blanco recogido en una cola de caballo sencilla y unos ojos azules penetrantes que parecían amigables, pero imaginé que se habrían vuelto hielo cuando se enojaban. Bisnieto según su historia, dijo el maestro Belfar en un tono que me dio ganas de pegarle. Una historia en la que nuestros técnicos han colaborado con los datos recuperados de la nave en la que llegó, replicó Hindú al instante, mirando brevemente a su compañero Jedi. En efecto. Interesantísimo, dijo Kalpana y, con una sonrisa, señaló un espacio a su lado. Por favor, siéntese. El hombre que había señalado se levantó, dejándome espacio, y se sentó a su lado, lo que significaba que Palpatine estaría justo detrás de mí. Gracias, señor, respondí al sentarme y volviéndome hacia el canciller. ¿Hay algo específico que quiera comentar? Kalpana rió entre dientes. No. Me gusta asistir a los torneos de iniciados y Padawan cuando puedo, y después de leer el informe que me trajo mi personal y ver tu notable desempeño en la carrera de obstáculos, me interesó mucho hablar con el hijo de un Jedi del que aún se habla más de 3000 años después. No olviden que su abuelo fue un ex canciller, ni que otro miembro famoso de su familia fue gran maestro Jedi. Agradecí de nuevo la mente del jugador mientras Palpatine hablaba. Kalpana rió suavemente. Lo sé, chef. Leí tus comentarios sobre Satele Shan cuando revisé tu detallado relato de la familia Shan. Negó con la cabeza y miró al hombre que, si no encontraba la manera de detenerlo, un día provocaría la destrucción de los Jedi y la República. Nunca supe que te interesara tanto la historia antigua. Mi padre era un entusiasta de la historia militar. Su amor por ella es una de las pocas cosas que compartimos. Disculpen, pero ¿quién era Satele Shan?, pregunté. Conocía el nombre por haber jugado un poco a Esutor, pero no me había quedado con él porque nunca había disfrutado de los No. También había buscado información sobre ella en los archivos Jedi, pero se limitaba a detalles sobre su época como Jedi, con solo una breve mención de que tuvo un hijo. Pregunté con la esperanza de que los registros de la República fueran más completos, pero no esperaba que lo fueran. Los registros sobre tu árbol genealógico son confusos, pero Satele Shan ascendió a Gran Maestra de la Orden Jedi durante la Guerra Galáctica entre la República y el Imperio Sith. Se sabía que era descendiente de Revan y llegó unos cientos de años después que tú, así que habría sido tu tataranieta o algo similar. La guerra tuvo lugar hace unos 3700 años, si mal no recuerdo por el informe del senador Palpatine. Sí, señor canciller. Kalpana dejó de sonreírle y se giró para mirarme fijamente. Me sorprende un poco que no hayas investigado a tu familia en los archivos Jedi.
El consejo decidió restringirle la información sobre la familia del iniciado Shan, como hacemos con todos los iniciados, dijo indulentamente. Lo miré a los ojos mientras hablaba, un poco molesto por eso, pero al recordar que le habían hecho lo mismo a Serra, rápidamente olvidé mi enojo. Los lazos familiares van en contra del código Jedi. Nunca he cuestionado el camino Jedi, pero aprender sobre la historia antigua sería realmente un riesgo para el joven Cameron. ¿Te importa que use tu nombre? No, señor. Es un cambio agradable, ya que me llaman iniciado Shan todo el tiempo. Se rió entre dientes. Sí, me lo imagino. ¿Y qué hay de esos discos? Hablaremos de esto con el resto del Alto Consejo, pero no veo ningún riesgo en permitirle acceder a esos archivos, dijo Windu con una leve reverencia al canciller. Siempre y cuando se quede, susurró Belfar lo suficientemente alto para que todos lo oyeran y mentalmente lo maldije por revelar eso frente a Sidious. Kalpana se volvió hacia mí. ¿No deseas ser Jedi? No estoy seguro de mi camino, respondí lentamente, intentando encuadrar las cosas para que Palpatine no se interesara en mí, sin que fuera obvio. Aunque agradezco a los Jedi por acogerme, es difícil dejar atrás todo lo que sabía y aprendí antes de llegar aquí. Me doy cuenta de que lo que me enseñó mi abuelo a veces contradice el camino Jedi. El iniciado Shan es un ejemplo vivo de por qué se aceptan a los jóvenes tan pronto, añadió Yoda con una sonrisa. Aunque tiene tendencia a usar la fuerza de maneras inesperadas, la tiene. Sí, vi la grabación de su carrera de obstáculos. No sabía que los Jedi pudieran atravesar la materia sólida, dijo Kalpana, y supe que Palpatine me observaba. Se preguntaba cómo lo hacía. Es una aplicación inusual de la fuerza. Solo unos pocos Jedi intentan aprenderla, y el consejo solo conoce a uno que domine el arte, explicó Sifo Dyas. En efecto. Bueno, se me ocurren varias ocasiones en las que un truco así sería útil, dijo Kalpana con una risita. Quizás, pero usar la fuerza de esa manera no se enseña comúnmente, ya que implica manipular las leyes de la materia. Un enfoque que el Consejo considera peligroso desde hace tiempo para quienes no alcanzan el rango de caballero, replicó Windu. Al iniciado Shan se le ha prohibido enseñarlo a sus iguales. Aunque conozco a algunos maestros interesados en tomar al iniciado como su padawan solo porque puede hacerlo inesperado, yo incluido, replicó Sifo Dyas con una leve sonrisa. Con los diversos conflictos ocurridos en las últimas décadas, sería bueno para los Jedi que tales habilidades fueran ampliamente conocidas en la Orden. Parece como si no quisieran que te fueras, joven, me dijo Kalpana con una sonrisa. Tal vez, pero yo soy mi propia persona. Se rió suavemente, al igual que algunos de su séquito. Sí, lo eres. Extendió la mano hacia atrás y alguien le entregó un datapad. He leído el informe que llegó a mi escritorio, pero me encantaría escuchar, en tus propias palabras, cómo terminaste aquí, desplazado por casi 4000 años. Suspiré. Sí, señor. Aunque no me interesaba volver a repasar esta historia, sobre todo delante de Palpatine, no podía negarme precisamente al canciller de la República. Me dejé caer contra la pared de una sala de conferencias vacía, a unas cuantas puertas de donde había conocido al canciller, y suspiré profundamente. Lo que esperaba que fuera solo una reunión de 20 minutos, debido al límite de la mente del jugador, se había convertido en una discusión de casi 2 horas. El canciller Kalpana escuchó en silencio mientras contaba mi historia una vez más, golpeando su blog de notas de vez en cuando hasta que terminé. Luego comenzaron las preguntas. Al principio, me preguntó sobre pequeñas cosas en mi historia, como en qué lugar de Tal Rabin vivíamos y cómo era mi vida diaria, antes de ir avanzando lentamente hacia las diferencias en la tecnología de entonces y de ahora. Le había interesado especialmente el hecho de que en la época de la que yo venía, los escudos de fuerza personales eran algo común y claramente esperaba que yo supiera algo sobre ellos, ya que hoy en día nadie los usaba. Salvo versiones estacionarias utilizadas por individuos ricos o droides costosos como los droidecas utilizados por la Federación de Comercio. Había preguntado por otras piezas de tecnología, pero estaba claro que él, o alguien de su grupo que lo manipulaba sutilmente, estaba interesado en poner sus manos en tecnología que potencialmente podría darles una ventaja en futuros conflictos. Me hice el tonto, lo cual no fue difícil, ya que no sabía nada de literatura, ante esas preguntas hasta que decidí cambiar la situación y preguntar cómo funcionaba la República. Sabía que la República actual era mucho más grande que la de la época de Revan, pero aún así pregunté por qué las fuerzas militares y de seguridad parecían mucho más débiles.
Por supuesto, yo sabía que esto probablemente era obra de los Sith a lo largo de generaciones, pero el canciller no, ni tampoco el consejo. Palpatine estuvo de acuerdo conmigo en ese punto, tomándome por sorpresa hasta que me di cuenta de que venía de un sector del borde exterior. Uno que estaría en mayor riesgo de piratas y explotación que los sectores del núcleo y, como tal, debería presionar para que haya más fuerzas de seguridad en público. El maestro Sifo Díaz, cuyo nombre seguía disparando una advertencia en mi cabeza, pero no podía recordar de dónde lo sabía, también intervino con su opinión de que las cosas se estaban deteriorando lentamente hasta un grado tal que un conflicto abierto entre el borde y el núcleo era una posibilidad en el próximo siglo o así. Kalpana luego mencionó cómo las organizaciones privadas, como la Federación de Comercio, ayudaban a proporcionar seguridad al borde medio y exterior armando sus naves comerciales. Me había resultado difícil no argumentar con demasiada vehemencia contra la posibilidad de que empresas privadas se armaran hasta tal punto, o ganaran escaños en un gobierno supuestamente elegido democráticamente prácticamente comprando senadores, sin dejar ver que era mucho más maduro y conocedor de lo que mi edad sugería, pero me mantuve firme hasta que un miembro de su personal informó al canciller que tenía una cena de trabajo con los senadores de los sectores de Corellia y Alderaan en 30 minutos. En el momento en que me dijeron que podía irme, salí corriendo de la reunión y entré en una sala vacía. Fue divertido, murmuré para mí mismo mientras me desplomaba en el suelo. Al menos ahora tengo un marco temporal para seguir adelante. Un pequeño detalle que me habían contado era que Kalpana dimitía a finales de año y se esperaba que su principal asesor, el senador Valorum, se convirtiera en el próximo canciller. Escuchar ese nombre, y tener la ventaja de memoria fotográfica, me ayudó a relacionarlo con el canciller anterior a Palpatine. Como ya había aprendido que un canciller solo podía ejercer su cargo durante períodos de 2 o 4 años, eso significaba que no me quedaban más de 8 años hasta que se produjera el bloqueo de Naboo. Ahora solo tenía que idear planes para ralentizar, si no detener, las guerras clon y alterar las cosas para que los Sith no ganaran. Aunque hacerlo no iba a ser fácil, ni esperaba que fuera una sola misión gigantesca, sospechaba que si lograba completar las 3 misiones de destino cambiante, las cosas serían diferentes y, con suerte, mejores. La verdad es que me sorprende un poco no haber recibido ninguna misión para detener a Sidious o las guerras clon. ¿De verdad necesitas una misión para intentar detener a los Sith? Si no haces nada, morirás como el resto de los Jedi, o reemplazarás a Skywalker como la marioneta del emperador. En cuanto a detener la guerra entre el borde y el núcleo de esta galaxia, nada puede hacerlo. Todo lo que los Sith han hecho es avivar las llamas del descontento que han existido durante milenios. Incluso mencionaste antes, cuando estabas en la habitación con un Lord Sith, porque esta guerra es inevitable. Sin embargo, sin el control de Sidious, el número de muertos será peor. En lugar de que miles de millones mueran en la guerra, lo harán billones. Este es un número mayor que todos los que murieron en las guerras clon y por el imperio durante su reinado. Esto también dejará a la galaxia más débil ante amenazas aún más peligrosas que los Sith Vanite. Sin embargo, la elección es tuya. Alerta de misión. Cortar la cabeza. ¿Puedes eliminar a Darth Sidious del tablero antes del estallido de las guerras clon? Calificación. M. Objetivo. Matar a Sheev Palpatine / Darth Sidious antes de que comiencen las guerras clon. Bonificación. Bonificación. Recompensas. 30,000 XP. Trillones de muertes en los próximos 100 años. Penalizaciones. Tu muerte. Muerte de todos tus seres queridos. Trillones de muertes en los próximos 100 años. ¿Aceptar? Sí / no. No, murmuré mientras leía las recompensas y las penalizaciones. Parecía que, hiciera lo que hiciera, la cifra de muertos galácticos sería demencial, lo que me hizo fruncir el ceño, pues sugería que, incluso si lograba cambiar las cosas para que Palpatine no se convirtiera en emperador, aún había otras amenazas de las que preocuparse. El mensaje de los PTB afirmaba que existían y que, de alguna manera, eran peores que un imperio maligno que se extendiera por toda la galaxia. Además, ¿qué era un Sith Vanite? Tío, me equivoqué de universo para renacer, murmuré mientras caía al suelo al comprender lo difícil que sería detener a los Sith. Y la comprensión de que no haber seguido Star Wars más allá de las películas y los dibujos animados de la Guerra de los Clones iba a ser un gran problema para saber qué estaba pasando realmente en la galaxia. Mente de jugador, dije después de un rato, y al instante sentí que la preocupación, el miedo, la ira y el arrepentimiento se disipaban. Tío, es tan abusivo que no puedo esperar a estar lo suficientemente drogado para dejarlo encendido 24/7.
Aunque, basándome en lo que tardé en regenerar puntos de jugador desde cero, tendría que ser de nivel 25 para que así fuera. Bueno, sé que no puedo simplemente contratar a un asesino para eliminar a Palpatine, pero quizás pueda encontrar otras maneras de frustrar sus planes. Me puse de pie y me dirigí a la puerta de la habitación. Necesitaba volver a mis aposentos y empezar a planear cómo debilitar a los Sith para cuando finalmente llegara la guerra. Iniciado Shan, ¿sucede algo? Me detuve en seco al salir de la habitación y me giré para ver al maestro Sifo Díaz hablando con el mismo hombre con el que no quería hablar. No, señor. Solo sentí la necesidad de meditar después de conocer al canciller. Hice una pausa, manteniendo la vista fija en el miembro del Consejo Jedi apartada del senador. A veces me emociono demasiado. No hay nada de malo en apasionarse por lo que crees que está mal en la República, hijo mío, dijo Palpatine con una sonrisa amable. La verdad es que es alentador ver tanto deseo de cambiar esos defectos en alguien tan joven. Asentí levemente, mostrando respeto por su cargo, aunque solo quería tomar un sable de luz de mi inventario y destriparlo con él. Gracias, mente del jugador. Mi abuelo insistía en que dijera lo que pensaba, senador, pero esos arrebatos emocionales son impropios de un Jedi. Palpatine frunció levemente el ceño cuando el maestro Sifo Díaz me sonrió. Me alegra ver que te tomas en serio tus lecciones, iniciado, pero tanto el senador como yo compartimos tu preocupación por los peligros que enfrenta la República. Sí, sin embargo, diferimos mucho en cómo abordar nuestras preocupaciones, añadió Palpatine con la sonrisa aún en el rostro. Sé que eres joven, pero ¿cuál era el estatus del ejército permanente de la República en tiempos de tu abuelo? Me encogí un poco de hombros. No puedo darte cifras exactas, pero como le mencioné al canciller, la República por aquel entonces tenía flotas repartidas por el borde y el núcleo. La nave que me trajo aquí detectó más de 30 cruceros a mi alcance cuando salí de Tal Rabin, la mayoría con banderas de la República, creo. Si te sirve de ayuda. Palpatine asintió y se frotó la barbilla. Sí, sí. Parecía estar pensando en algo. No estoy seguro del estado actual de la Fuerza de Defensa de Tal Rabin, pero sí sé que las Fuerzas Armadas de la República solo tienen una subflota que cubre todo ese sector. Son unas 50 naves, explicó Sifo Díaz, haciéndome asentir mientras me preguntaba cuán insegura estaba la senadora. Había preparado un informe para la canciller sobre mí y mi familia, y sospechaba que él era uno de los que la habían incitado a preguntarme sobre mis conocimientos de tecnología de la época de Revan. Eso parece poco, me encogí de hombros, pero no puedo decir con certeza si el número de barcos cuando salí de casa era normal o no. Cierto. Sin embargo, sé con certeza que el 95% del ejército de la República patrulla el núcleo y las colonias. Palpatine añadió, como si solo estuviera contribuyendo a la conversación, pero me di cuenta de que buscaba más información e intentaba influir en mi forma de pensar. Muchos mundos del borde se ven obligados a depender de sus propias y escasas fuerzas de defensa. La ley de la República controla estrictamente el número de naves que los mundos no pertenecientes al núcleo pueden tener en sus fuerzas de defensa. Asentí. Supongo que entiendo la opinión del Senado, pero ¿no limita eso la capacidad de los mundos del borde para reunir fuerzas y combatir a piratas y criminales? Palpatine sonrió cálidamente y asintió. Esa también es mi opinión. Hizo una pausa y miró a Sifo Díaz. Es alentador ver que los Jedi están tan interesados en fomentar esa mentalidad abierta en sus jóvenes. Sifo Díaz frunció el ceño. Lamentablemente, el iniciado Shan es un caso único. La mayoría de los Jedi no comparten nuestra preocupación por los problemas que se avecinan en el borde, ni el peligro que representan para la República. La sonrisa de Palpatine se desvaneció. Eso es muy preocupante. Se giró para mirarme, arrodillándose un poco para que pudiéramos vernos a los ojos. Debes saber, joven, que tus preocupaciones son compartidas por otros. De hecho, si alguna vez deseas saber más sobre lo que sucede en el Senado o se te ocurre alguna idea para mejorar la situación de todos los ciudadanos de la República, no dudes en contactarme. Estoy seguro de que el maestro Sifo Díaz te será de gran ayuda para organizar dicha reunión. Le devolví la sonrisa, aunque ya entendía su plan. Lo haré, senador, pero como actualmente soy un iniciado y no puedo salir del templo, no sé qué tan probable sea que podamos hablar pronto. Ojalá no volviera a ocurrir, pero evitarte por completo podría despertar sospechas. Por ahora solo eres un iniciado, jovencito.
Espero que el Consejo del Primer Conocimiento se reúna para debatir la siguiente generación de iniciados que serán aceptados como Padawans, y estoy seguro de que tu nombre será mencionado, dijo Sifo Dyas, y capté la leve mueca de Palpatine al oírlo. ¿De verdad? Preguntó, y Sifo Dyas asintió. Es impresionante, ya que creía que la mayoría de los jóvenes no eran aceptados como Padawans hasta que pasaban los 10 ciclos. Es poco común, pero no inaudito. Sé que el maestro Kon fue aceptado como Padawan cuando solo tenía 9 ciclos. Entonces es aún más impresionante considerando tu falta de tiempo con los Jedi, me dijo Palpatine con una sonrisa que me recordó a Banner Shan, aunque dudaba que fuera tan pura como la de mi abuelo. Estaré observando tu carrera con mucha atención, jovencito. Si ese es tu deseo, respondí, ignorando su interés antes de volverme hacia Sifo Dyas. Si me disculpas, tengo hambre y me preocupa que mis compañeros de clan se preocupen por mi aparente desaparición. Sifo Dyas sonrió y asintió. Por supuesto. Deberías comer, ya que mañana competirás en los duelos de sables de luz para menores de 13 años. Hice una ligera reverencia, antes de darme la vuelta y caminar hacia el ascensor lo más rápido que pude sin que pareciera que estaba corriendo. Cuando las puertas se cerraron y comencé a descender, me quedé sin aliento al finalmente identificar quién era Sifo Dyas. El Jedi que había ordenado la creación del ejército clon. Sinceramente, creía que solo había sido un nombre falso usado por Dooku Palpatine para ocultar su implicación, pero si era una persona real, sería asesinado por uno de ellos, o por quien Palpatine designara para reemplazar a Dooku si yo podía evitar su caída al lado oscuro. Quizás había una manera de evitarlo. Alerta de misión. Destino cambiante. Sifo Dyas. ¿Podrás prevenir o retrasar la muerte del maestro Jedi Sifo Dyas? Calificación. B. Objetivo. Retrasar la muerte de Sifo Dyas el tiempo suficiente para que otros Jedi sepan que él ordenó el ejército clon. Bonificación. Bonificación. Recompensa. 2000 XP. Gran ganancia de reputación con el maestro Jedi Sifo Dyas. Fallo. Ponte en la mira de Darth Sidious. Muerte de alguien cercano. Aceptar. Sí/no. Analicé la misión con atención. La misión consistía más en mantener con vida a Sifo Dyas el tiempo suficiente para asegurar que otros Jedi, presumiblemente el Alto Consejo, supieran que había encargado un ejército clon para la República, que en evitar su muerte. Por lo tanto, una de las bonificaciones probablemente consistía en mantenerlo con vida hasta el estallido de las guerras clon. Me preocupaba que, si fallaba, acabara en la mira de Sidious, y sospechaba que el hecho de que usara ese nombre significaba que sería una amenaza en lugar de ser un posible activo, y la idea de que alguien cercano a mí muriera. Las únicas personas que pasaban tiempo conmigo eran, el clan dragón. Mierda. ¿Eso significaba que uno de ellos podría morir si fallaba en esta misión? La mente del jugador ya había despejado cualquier reacción emocional, así que pude analizar la misión con lógica, y solo vi una opción. Si bien el riesgo de perder a alguien que podría ser un amigo era alto, los beneficios de mantener a Sifo Dyas con vida el tiempo suficiente para advertir a los Jedi eran mayores. Como decía otra saga cinematográfica, las necesidades de la mayoría superaban las de unos pocos o las de uno solo. Sí. La misión desapareció cuando las puertas se abrieron y caminé hacia el comedor con calma, incluso mientras repasaba en mi mente todo lo que Palpatine había dicho en las últimas horas. Caramba, es bueno. Nada de lo que había dicho insinuaba un motivo más oscuro, y aún así, había expresado ciertas cosas o añadido pequeños detalles para desviar la conversación hacia temas que, si se pensaba más a fondo, plantearían preguntas sobre la República y su eficacia. Fin del capítulo. Dale like o te gustan los hombres y si me seguiste crece 2 centímetros.